Muy buenos días a todos. Un saludo muy cordial desde Santiago de Chile para todos los participantes en este webinar que hemos armado para poder tener una mejor noción de ese tipo de avance a nivel de ayuda para el planeta en cuanto a la reducción de las emisiones. Queríamos darle una calurosa bienvenida a cada uno de ustedes que felizmente estamos teniendo diferentes países de la región, desde Latinoamérica, de Colombia, de República Dominicana, tenemos de Perú, de Argentina, de Paraguay y de Bolivia, entre los inscritos. Así que muy feliz de tenerlos y realmente felicitaciones por haber aceptado ese webinar para poder entender mejor cómo estamos trabajando juntos en la región y tener un avance significativo en nuestras acciones en nuestro fantástico subcontinente de Latinoamérica. Quería darle una súper calurosa bienvenida a María Fernanda Aguirre, nuestra CEO de Green Building Council de Chile, de hace años, con su gran actividad y también de haber aceptado en nuestra membresía como socio en este consejo tan fantástico que ya cumplió 10 años el año pasado y está con grandes actividades tanto en Chile como en la región, donde estamos gozando de su expansión a nivel de conocimiento, educación, ayuda en la parte del gobierno, leyes, legislaciones y educación fundamentalmente, y también ayudar para que la industria pueda estar a la altura de tener productos adecuados para poder construir sustentablemente. También quería darle la bienvenida a nuestra arquitecta Micaela Smolevis, nuestra partner de Green Group Chile, que está acompañándonos en este día para poder tener una mejor profundización y mejor conocimiento de este sistema de certificación, que en los próximos 3 años, María Fernanda, yo creo que va a estar muy fuerte en Santiago de Chile y en Chile enteramente para poder avanzar junto con otras certificaciones que estamos teniendo. Así que si están de acuerdo, podemos comenzar con nuestra CEO de Green Building de Chile para comentarnos sobre el tema de ese sistema de certificación. Si tenemos varios en Chile, más hemos elegido este que es a nivel internacional, por decir, que es paralelamente como LEED, pero María Fernanda nos va a comentar cómo estamos en Chile en cuanto a las leyes de la ley de eficiencia de energía y también de las ventajas que puede tener ese tipo de certificación en nuestro país. Adelante, por favor, María Fernanda, muy bienvenida. Estamos muy felices de tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias. Ahí estoy compartiendo. Me avisan si es que ven, ¿cierto? Y si me escuchan bien. Perfectamente. Super. Y yo quiero agradecer primero la invitación, porque en realidad Green Group siempre en sus eventos nos regala un espacio para que nosotros podamos contar un poquito qué es lo que hace Chile Green Building Council y finalmente, contar un poco resumido, porque obviamente hacemos muchas cosas y parte de lo que ha salido justamente, lo comento ahí un poco como infidencia, pero justamente de las discusiones que hemos tenido como parte de comités de comunicaciones o de comités directivos dentro del Chile GBC, ha sido justamente lo valioso que son estos espacios que nos pueden regalar los socios para poder mostrar el trabajo que hacemos nosotros como corporación. Ahí también una diferencia, porque sé que hay gente de otros países, nosotros en Chile, el Chile Green Building Council no le llamamos miembros a las empresas y organizaciones que son parte de nuestra red, sino que le llamamos socios, justamente porque entendemos que es una alianza y un partnership que es súper importante para llevar adelante todo lo que tiene que ver, ¿cierto?, con desarrollo sostenible en el sector construcción. Bueno, yo sé que lo importante hoy día es que vienen a escuchar de Edge, probablemente muchos de quienes están lo conocen, otros no tanto, ¿cierto? Entonces yo creo que eso finalmente es lo interesante. Pensaba comentar esto al final, pero a veces se me olvida, entonces lo voy a decir ahora que lo tengo fresco. Nosotros junto a Green Group, que como mencionó bien Sorab, son socios de Chile Green Building Council, estamos preparando una capacitación de Edge
Estamos recién en proceso de prepararla, de generar contenido, solamente va a ser en un formato virtual, por lo tanto se va a poder conectar gente de distintos países, como así ha sido la tónica desde el año pasado en las capacitaciones de Chile GBC, así que para que estén atentos a la web, nosotros en la web del Chile Green Building Council ponemos todas, tenemos un pool enorme de contenidos, así que ahí vamos a poner, ¿cierto, Micaela? Pronto esperamos la próxima fecha de capacitación, porque a nosotros nos han llegado muchos mails de profesionales interesados en capacitarse en este sistema de certificación. Así que ahí para que estén atentos, yo después, mientras habla el equipo de Green Group, les voy a poner ahí los links para que estén un poco más informados. Pero bueno, como mencionó Sara, muy brevemente, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Los GBC somos una red de consejos que estamos distribuidos alrededor del mundo, somos más de 70 consejos, que además estamos agrupados en redes, como ustedes ven, bueno, y obviamente en azul aparece Chile, Argentina, ¿cierto? Brasil, Canadá, Estados Unidos, que somos parte de la red de las Américas, somos 17 consejos, no está actualizado porque Venezuela también es consejo desde hace más o menos 4 meses, y está Ecuador también en vías de incorporarse, por lo que ya seríamos 19 consejos en la red. La red más grande es la red europea, que le aparece aquí en celeste, que son algunos países pequeñitos en superficie, pero es la que tiene más consejos, que son 23. ¿Ya? Entonces, lo que tiene justamente, como mencionaba Soraya, de interesante este trabajo es que nos permite además masificar todo lo que tiene que ver con conocimiento y poder también importar lo que son sistemas de certificación y lo que es conocimiento experto a nuestros países, finalmente entendiendo que Latinoamérica presenta hartas brechas con respecto a temas que yo se los voy a mostrar brevemente hoy día de una información que nosotros levantamos, pero brechas que justamente los sistemas de certificación son herramientas súper buenas para tratar, obviamente no de resolverlas todas, pero sí de subsanarlas. Dentro de lo que nosotros hacemos, el Chile Green Building Council tiene 5 líneas estratégicas, que son, ¿cierto?, fomento, articulación y generación de proyectos innovadores, contribución a la difusión de nuevas tecnologías y también metodologías, ¿cierto?, y nuevos sistemas de certificación. EDGE no es un sistema nuevo, pero sí Chile tiene una característica bien específica en el sentido que el mercado de LEED en Chile, o sea, ha sido bien potente desde hace muchos años y nosotros como Chile GBC empezamos a, bueno, yo de hecho me acredité como EDGE Expert y auditor en 2016 justamente porque veíamos que un sistema de certificación que era muy, es muy apropiado, porque de hecho ese es el core de EDGE para economías, ¿cierto?, emergentes y países en vías de desarrollo, y lo que notamos es que si bien en el caso de Chile está un poquito más atrás que otros países de la región, sí hay un interés enorme, sobre todo desde el sector residencial, y les voy a mostrar por qué hoy en día en certificar edificios con esta herramienta, ¿ya? Que ahí se los van a comentar con más detalle Green Group, y lógicamente el apoyo a la formación de profesionales, generación de capacidades, etcétera, que es donde tiene que ver toda esta área de capacitación que yo les comentaba y que les voy a ir después por el chat a compartir un par de links. El Chile Green Building Council es una organización que funciona con organizaciones y empresas socias. Nosotros tenemos actualmente 48 socios, entre los cuales, como les mencionaba, está Green Group. Tenemos socios de toda la cadena de valor de la construcción, es decir, de distintos rubros, y la idea, cierto, que parte de nuestra estrategia este año es el poder generar mucha más sinergia entre los mismos socios, justamente para poder potenciar mejor todo lo que tiene que ver con herramientas de certificación que a su vez necesitan la provisión, por ejemplo, de otras especialidades y de otras tecnologías. Entonces, ahí para mostrarles un poco que ustedes ven que tenemos empresas grandes, medianas, pequeñas. En realidad el Chile GBC está conformado por distintos tipos de empresas. Dentro de lo que es nuestras actividades, ¿cierto?, nuestra planificación para el 2021, en realidad 2020-2022, nosotros estamos trabajando fuertemente con los objetivos de desarrollo sostenible. De hecho, parte de lo que tenemos como Chile GBC, después de que terminemos esto en octubre, va a ser trabajar en los aportes de los sistemas de certificación a los objetivos de desarrollo sostenible. Es un trabajo que tampoco se ha hecho, así que queremos hacerlo con mira ya no solo al objetivo, sino a los indicadores. Y aquí lo que estamos trabajando finalmente es con la estrategia del World Green Building Council, que no se las voy a detallar ahora, pero que es súper interesante desde el punto de vista de cómo es la primera vez que se hace la bajada de los objetivos de desarrollo sostenible, pero a nivel sectorial, o sea, a nivel de nosotros como construcción.
Brevemente, dos proyectos que acabamos de lanzar. No es que el proyecto esté funcionando, lanzamos, hicimos el anuncio del proyecto que vamos a desarrollar, porque ya me lo han preguntado, y este también es un proyecto pionero a nivel de la región, que sería el primer ecoetiquetado tipo 1 para carbono incorporado en materiales de construcción y para tributos de circularidad también en materiales de construcción. Así que también un proyecto que al ser una certificación tiene que ser consensuado por la industria, pero que además tiene mucho valor justamente para lo que considera EDGE también dentro de sus requerimientos. Y por otro lado, otro proyecto que también lanzamos es un sello, ¿cierto?, de salud, bienestar, accesibilidad y equidad para edificaciones, que también vamos a empezar a desarrollar ahora, y que está basado en 6 pilares, que son los pilares, ¿cierto?, del Working Building Council, que tiene un framework de salud y bienestar, y en donde nosotros, además de estos 6 pilares, vamos a incluir accesibilidad y equidad, ¿ya?, como parte también de lo que consideramos que es fundamental en las edificaciones. Ahora, ya para entrar en materia, lo que como comentaba Soraya, la verdad es que no solo Chile, sino que Latinoamérica tiene finalmente una de las mayores brechas a nivel global para el crecimiento, ¿cierto?, de la construcción sustentable. Nosotros vemos que muchas de las estrategias de sustentabilidad se enfocan mucho, por ejemplo, en otras industrias productivas, ¿cierto?, en otros sectores productivos, como son el caso de nosotros. Voy a hablar específicamente de Chile: agricultura, forestal, minería, y lamentablemente a nivel de construcción pasa que nosotros tenemos, por un lado, un sector que es muy poco productivo, pero que genera gran cantidad de emisiones, o sea, en el sentido no solo de emisiones de CO2, sino además residuos sólidos y líquidos, consume grandes cantidades de agua. Entonces, lo que se hace hace algunos años atrás, se conforma este convenio interministerial, conformado por todos los ministerios que ustedes ven ahí. Esas son siglas, obviamente, de ministerios chilenos, donde está el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Medio Ambiente, Obras Públicas, Energía, Desarrollo Social y Familia, y el Ministerio de Economía. Y lo que hacen finalmente es empezar a trabajar para también evitar esta duplicación de esfuerzos que pasaba entre los ministerios, y para poder potenciar nuevas tecnologías, nuevas herramientas, etcétera. Y ahí lo que hacen es definir, ¿cierto?, estos 4 pilares, en donde está, ¿cierto?, por un lado, huella de carbono, que nosotros, bueno, si les interesa ver, en la web tenemos información, pero nosotros tenemos la vicepresidencia del Comité Nacional para elaborar la estrategia de huella de carbono en construcción. Toman el tema de residuos, ¿cierto?, economía circular, súper importante, el tema, ¿cierto?, del plan de acción climática para ciudades y comunidades, que también es parte de lo que está haciendo este convenio, y por un lado, algo muy importante que tiene que ver con financiamiento, en el sentido que tiene que ver con toda esta estructura finalmente de implementación. O sea, tú no sacas nada con tener un montón de normativas, regulaciones, etcétera, si obviamente no pones en marcha un ecosistema robusto de incentivos y de financiamiento. Y eso es algo que nosotros, como Chile, si nos comparamos con otros países de la región, la verdad es que nos va muy bien en muchas cosas, pero en ese tema de financiamiento, no, muy mal y muy débil, hasta hace algunos meses atrás, que empezaron finalmente a aparecer distintas iniciativas que tienen que ver con fomento a proyectos, a distintos tipos de proyectos, ¿cierto?, en proceso de certificación, y que se las voy a nombrar brevemente hoy día. Y como ustedes ven, también aparecen, ¿cierto?, todo lo que son instrumentos de fomento, monitoreo, mejora continua, etcétera, o sea, todo lo que es dentro de esta coordinación intersectorial, que es súper importante, porque además lo que hace es, al llamarse intersectorial, es que no solo se resuelve a nivel de sector público, sino que empiezan a sumarse el sector privado a través de organizaciones como nosotros, y también la academia, ¿ya? Entonces, obviamente, la idea es también de que los privados podamos contribuir, nosotros somos la organización de derecho privado, podamos contribuir a construir este gran plan, finalmente, esta gran estrategia de construcción sustentable. ¿Qué es lo que pasa? Y ahí la bajada es que la estrategia obviamente reconoce los sistemas de certificación, poniendo, y se entiende, un poquito más de énfasis en lo que son las herramientas nacionales que tiene Chile, como CES y la CDS, pero sí empieza a reconocer lo importantes que son finalmente los sistemas de certificación como movilizadores de la industria. O sea, en el sentido que desde que empezaron a implementarse los sistemas de certificación en Chile, ¿cierto?, y también Argentina y Brasil, etcétera, nosotros, de hecho, les comento ahí como dato, fuimos el tercer país en Latinoamérica que tuvimos proyecto registrado LEED, incluso antes que Brasil, fueron México, Panamá y Chile, y ahí como dato. Pero empiezan a reconocer esto. Entonces nosotros como Chile GBC lo que hacemos es tomar todas estas herramientas, y obviamente capacitar y promoverlas o patrocinar ciertas capacitaciones, y como ustedes ven ahí, pilares súper importantes, lo que son por lo menos para nosotros LEED, EDGE y WELL, y también otras, bueno, nosotros no capacitamos directamente en básicos, pero sí obviamente
patrocinamos capacitaciones, y también otras herramientas en difusión que son Sites, True y Fitwell, ¿ya? O sea, lo que nosotros pensamos como Green Building Council es que idealmente mientras más oferta de herramientas tú tengas, eso te permite también que el mercado se pueda adaptar, porque en el fondo si nosotros trabajáramos solamente con LEED, proyectos que a lo mejor tienen ciertas brechas para certificarse LEED, no podrían elegir, por lo tanto, certificarse EDGE, por ejemplo. Y esa diversidad de oferta de certificaciones a nosotros nos parece fundamental, porque finalmente lo que nosotros queremos es que incrementar la calidad de la construcción en Chile, pero en el marco, obviamente, de la sustentabilidad. Entonces, parte de poder difundir herramientas nacionales e internacionales, ambas al mismo tiempo, como igualmente buenas todas, sí nos parece súper importante, y es ahí donde empiezan a aparecer este tipo de proyectos que yo les estoy mostrando en pantalla. Por un lado, ¿cierto?, está el BEA o Building Efficiency Accelerator, que es un proyecto global, ¿cierto?, que llevan a cabo el World Resources Institute con el World GBC y otras organizaciones, en donde lo que se hace es trabajar a nivel de estados, ciudades, en el caso de nosotros a nivel de municipalidad, de comuna, que es el gobierno local más pequeñito, donde estamos trabajando con el Ministerio de Desarrollo Social. ¿Y por qué lo menciono acá? Porque una de las ideas que tenemos justamente es implementar EDGE en viviendas que sabemos que son viviendas de medio y bajo costo, ya que probablemente, obviamente la comuna de Santiago aparte es una comuna que tiene muchos edificios patrimoniales, patrones demográficos súper complejos desde el punto de vista de inmigración y etarios, entonces nos parece que es una herramienta que es muy importante para poder mejorar la calidad de la construcción nueva y existente como parte del BEA. Y por otro lado, aparece lo que son iniciativas, ¿cierto?, en el sentido de instrumentos de financiamiento. Y ahí ustedes ven por qué yo marqué en un recuadro el Banco Santander, porque Santander, a ver, si bien el Banco Estado de Chile, que es el Banco Estatal de Chile, tenía instrumentos de financiamiento vinculados solamente a la calificación energética de vivienda, el Banco Santander va más allá y lo que dice, bueno, nosotros queremos para el sector residencial tener instrumentos de financiamiento que cubran las distintas certificaciones que hay en Chile, ¿ya? Y empiezan a trabajar justamente con estos sistemas. O sea, sigan con la calificación energética de vivienda, no me voy a detener en eso ahora, con letras, ¿cierto?, que vayan muy por sobre lo que pide la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, pero sí empiezan a decir, bueno, nosotros vamos a financiar proyectos, ¿cierto?, desde el punto de vista del comprador, no del desarrollador, pero financiar proyectos que tengan certificación LEED, que tengan certificación de vivienda sustentable y que tengan certificación EDGE, que fue un gran logro, obviamente LEED súper conocida y súper masificada, la otra es certificación nacional, y que reconocieran EDGE, que fue un trabajo que hicimos con ellos, de capacitarlos, de que entendieran que era súper importante poder obviamente reconocerla. Y lo que pasa hoy en día es que si ustedes se meten, perdón, a la página del Banco Santander, este crédito no tiene muchos más detalles dentro de la página, de lo que yo les estoy mostrando, ya obviamente tiene tasas preferenciales, compensación de huella de carbono, apoyo a ONGs, un montón obviamente de prestaciones, pero si alguien es desarrollador y le interesa vincularse, pueden hacerlo a través de nosotros y nosotros le hacemos el vínculo con el Banco Santander, ya directamente. Entonces, si hay algún desarrollador, obviamente, entre los participantes, nos puede escribir y yo les voy a dejar mi mail también ahí para que nosotros podamos hacer este vínculo. Y hay varios proyectos y a nosotros nos han llegado varios correos de inmobiliarias, se los digo también, inmobiliarias que están desarrollando proyectos residenciales y que van a certificar sus proyectos EDGE. Entonces, es una cuestión que nosotros ya vimos que de un minuto para otro pasó lo que nosotros queríamos que pasara antes, pero está pasando ahora un poco de que explotara EDGE como certificación válida, sobre todo para lo que nosotros vemos mucho en proyectos residenciales. Dentro de otros, ¿cierto? ¿Sí? No, digo, qué bueno, qué interesante que está así. Sí, buenísimo. Y saben que ahí como dato aparece también lo que es doble impacto y lo que es el BCI, porque también nosotros estamos trabajando con ellos justamente en que puedan implementar EDGE a través de banca ética o BCI, que además quiere ampliar, obviamente, siempre como digo, es como Kiko, así como quien sale con la pelota cuadrada. Entonces sale un banco y el otro después quiere salir obviamente con más productos, más diversos, y en el sentido que BCI quiere ampliar no solo a proyectos residenciales, sino también a otro tipo de proyectos, incluyendo, por ejemplo, hotelería. Y eso también abre para desarrolladores el poder tener obviamente mayor y que sean certificados, entiéndase obviamente LEED o EDGE. Entonces, abre el panorama. Nosotros ahí no estamos trabajando con el BCI, no tengo todavía muchos datos duros que darles, porque obviamente los productos bancarios son complejos de lanzar, estamos en un escenario complejo de pandemia también, entonces lógicamente va a haber un poquito más de demora en ese sentido. Y acá con respecto a lo que es el Banco Santander, que bien interesante, esto es básicamente, ahí bueno, está mi correo, lo que ustedes encuentran en la web, pero que tiene que ver, ¿cierto?, con compensación de huella de carbono, de producto, aportes a ONG, cierto, tasa de interés. Entonces además eso te permite a ti como desarrollador
desarrollador o como organización, el poder no solo tener a lo mejor un portafolio de proyectos que tengan un financiamiento, ¿cierto?, con tasas preferenciales, sino además el poder contribuir a mitigación de huella de carbono y apoyar a otras organizaciones que tienen obviamente como core la preservación de la biodiversidad y de los ecosistemas, etcétera, ¿ya? Y ahora quería mostrarles para terminar un par de diapositivas en donde esto es bien interesante porque justamente uno de los lanzamientos, o sea, nosotros tuvimos el año pasado en el lanzamiento del reporte 2020-2050 que hace Global ABC con la IEA, la International Energy Agency, y que por primera vez elaboraron un reporte para Latinoamérica, y en el lanzamiento, que fue con un taller interactivo, ¿cierto?, virtual evidentemente, lo que se hizo fue levantar finalmente en base a brechas de datos y brechas de ambición, y aparecía justamente ahí como una brecha grande para Latinoamérica el tema del financiamiento. Entonces, ahí hay un trabajo grande que tenemos que hacer, o sea, están todos nosotros en realidad, de poder tratar de hacer un poquito más presión para que esto que yo les acabo de mostrar crezca muchísimo más, o sea, en el sentido de tener ojalá muchísimo más fuentes de financiamiento para proyectos que tengan algún tipo obviamente, de certificación, ¿ya? Y en el sentido también, brevemente, en este mismo documento, que también es para Latinoamérica, si ustedes se dan cuenta, aparece acá todo lo que es, por un lado, los marcos, bueno, por el otro lado aparece también el tema de los marcos regulatorios, que ahí, como mencionaba Sorab, efectivamente nosotros como Chile hemos avanzado en la Ley de Eficiencia Energética, Política Nacional de Energía, Estrategia Nacional de Huella de Carbono, y todas incorporan los sistemas de certificación como herramientas súper importantes para lograr los objetivos de descarbonización al 2050. Y además nosotros, obviamente, como sector. La Ley de Eficiencia Energética fue recién promulgada, falta obviamente que se haga la bajada a los reglamentos, eso podría pasar ya de poder tener como las primeras obligatoriedades en 3 años más, ¿ya? Entonces, obviamente, ustedes saben que después pasó lo mismo con la ley REP y con otras leyes que nosotros tenemos en Chile, pero aquí este dato es bien interesante porque muestra, por ejemplo, a nivel de edificación nueva, donde estarían, por ejemplo, el estatus actual con respecto a lo que es edificación en Latinoamérica, y qué es lo que pasa a corto, mediano y largo plazo, o sea, lo que debería pasar. Entonces, eso nos permite a nosotros armar hojas de ruta también muchísimo más robustas, y por lo menos nosotros como GBC el poder poner en marcha nuevos proyectos que permitan ayudar a poder en algo a lo mejor cumplir con estas hojas de ruta, y en donde se pone, ¿cierto?, en rojo, lo que significa que son las principales brechas que existen, ¿ya? Ustedes se fijan, para edificios nuevos, incentivos no es una brecha tan grande, existen datos, pero lógicamente es un tema, un eje fundamental, por lo menos de lo que es el 2030 al 2050, que es la meta a largo plazo que se tiene. Y en el caso de lo que son, ¿cierto?, edificios existentes, ahí se aprecia los incentivos, ¿cierto? Y el financiamiento como una brecha grande de ambición, que era la que yo les mostraba, porque justamente lo que se está haciendo hoy en día es generar financiamiento para edificios nuevos, pero no para, por ejemplo, certificación de edificios existentes. Y eso es algo que de todas maneras tenemos que promover fuertemente, y EDGE como herramienta te permite también certificar edificios existentes. Así que la idea es que quienes están trabajando en eso se atrevan y empecemos a promover EDGE, no solo para edificios nuevos, sino para existentes también. Y ahí, sí, con esos datos termino, dejo ahí, bueno, los datos de Chile GBC, y cualquier consulta, bueno, me pueden escribir al mail o pueden contactarse con Green Group, y también obviamente pueden hacerlo a través de ellos. Así que nada, feliz de haber podido mostrar estos avances, y ahora los dejo para que escuchen lo que tienen que mostrar Mica y Sorab. Gracias, Mari, gracias por tu participación, siempre muchísima información que brindás y compartís, así que te agradecemos un montón. ¿Sara, querés decir algo? Yo quería, ¿verdad?, elogiar la actividad que tiene María Fernanda, y también desde el Consejo. Realmente estamos muy, muy felices de tener un Consejo sumamente activo en Chile, que está en todos los detalles. Es un motor realmente para poder avanzar los procesos de sustentabilidad y los beneficios que puede tener ese nivel de construcción. Como sabemos que el 48% de la energía del mundo está en los ambientes construidos, y esa acción que como socios sentimos desde Chile es realmente fantástico como apoyo y como promoción, tanto a nivel del gobierno como a nivel de la industria y a nivel de educación. Así que nuestro agradecimiento, María Fernanda, a todo el Consejo y a tu persona, que siempre estás pendiente de apoyar y de avanzar con los temas que pueden avanzar el país, y podamos hacer un ambiente mucho mejor en nuestro entorno. Muchísimas gracias, María Fernanda. Estás sumamente bienvenida. Sabemos que tenés muchas cosas que hacer, pero estás bienvenida para estar en webinar. Y me quedo.
Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, voy a aprovechar entonces para arrancar, que tenemos poquito tiempo. Adelante, arquitecta Smulevich es nuestra CEO en Chile y en Argentina, y realmente estamos agradecidos. Ella terminó arquitectura sustentable en la Universidad de Miami. Ha hecho muchas certificaciones a diferentes niveles de certificación internacional en Estados Unidos, y hace 10 años que está trabajando en la región, fundamentalmente sobre los edificios, en mayor parte en Chile y en Argentina, pero se extiende también las actividades en la región del Cono Sur, desde Green Group, para hacer diferentes tipos de certificaciones, tanto en Paraguay, Uruguay, Bolivia, Perú, Colombia, y también en República Dominicana, que tenemos aquí un representante también que se ha registrado, así que bienvenida, y también en Medio Oriente. En este caso, estamos muy felices, Micaela, que es Edge Expert y Edge Auditor, que son las dos responsabilidades que una asesora puede tener desde el Banco Mundial y el sector financiero, el área financiera de IFC, para poder llevar a cabo los procesos de certificación en ese tipo de edificios. Así que estamos muy felices de tener, ella fue la primera que accedió a esa posición en la región para poder trabajar. El Banco Mundial ha elegido gradualmente diferentes países de ir avanzando de hasta hace 6 años atrás, y ella logró certificar en las primeras oficinas de jefatura de gobierno de la Intendencia en la Ciudad de Buenos Aires, y también el primer edificio en Chile, actualmente en la parte residencial. Así que dejamos a ella para que nos pueda iluminar con su conversación y con su conocimiento, y vemos cómo podemos hacer un frente común en toda Latinoamérica para llevar adelante, en especial en Santiago de Chile, con tantas ventajas que contó María Fernanda, que tenemos desde el gobierno y desde los bancos para avanzar con ese tema. Adelante, arquitecta, por favor. Gracias, Sara, muy amable. Bueno, entonces lo que vamos a escuchar hoy un poquito es cómo funciona la certificación Edge y hacia dónde va, hacia dónde apunta. Ustedes nos conocen, muchos de ustedes ya nos conocen. Nosotros somos una empresa que brindamos servicios integrales de sustentabilidad, trabajando en muchísimos sistemas de certificación. El día de hoy optamos la certificación Edge para compartirles, porque vemos que hay un alto crecimiento en el mercado de Latinoamérica y consideramos que esto va ascendente y va a ser explosivo en los próximos años. Van a haber muchísimos edificios que se van a estar certificando Edge, y nos interesa darles a conocer al mercado todo lo que Edge tiene para ofrecer en las diferentes tipologías constructivas. Así que dentro de las capacidades de la compañía, digamos, que tenemos es de Edge, de Lead, de Well, de True. Todas estas son capacidades que nosotros, digamos, de alguna manera traducimos a los proyectos para encontrar cuál es el sistema de certificación más óptimo. No es que nosotros consideramos que Edge es único, sino que consideramos que hay diferentes sistemas de certificación, y dependiendo del proyecto, qué es lo que nos gustaría trabajar, ¿no? El sistema de certificación Edge es un sistema que se centra en 3 áreas específicas: el uso de energía, el uso del agua y la energía incorporada en los materiales. La energía incorporada en los materiales hace referencia a las emisiones de CO2 que tiene el material que utilizamos en el momento de la construcción para la construcción misma del proyecto. Entonces, este sistema de certificación tiene un nivel que es que tenemos que alcanzar al menos un 20% de reducción en estas 3 áreas, y asimismo existe la posibilidad de ir hacia Edge Advanced en caso de que en el área de energía se obtenga mayor ahorro. O sea, si obtenemos un 40% o más de ahorro en el área de energía, podríamos obtener Edge Advanced, y si llegamos al 100% de ahorro, podemos hablar de Edge de Zero Carbon. El sistema está integrado, digamos, es un mecanismo de evaluación que es una interfase muy simple de utilizar, digamos, es muy interesante para trabajar. Es un software intricado con mucha información. Como decía, se logra una reducción del 20% en las áreas, y es prácticas, digamos, con la construcción de línea base local. O sea que nosotros, cuando hablamos de un edificio en Chile, estamos hablando que es un edificio un 20% o un 40% más eficiente que la línea base local. Toda esa información es del Banco Mundial, la norma es del Banco Mundial, del IFC. Entonces el IFC hizo un estudio muy holgado y amplio, digamos, en realidad, sobre todo lo que son las diferentes construcciones de cada uno de los países, y optó por una línea base según la región. Y esto también tiene un sistema de certificación que es una validación terciaria, digamos, no es que yo digo que mi edificio es sustentable, sino que tengo un tercero, y ese tercero es el IFC, Banco Mundial, junto con el GBCI, y son los 2 entes certificadores que emiten este sello
a través de una auditoría y revisión de toda la documentación para, digamos, dar un contexto más, digamos, más oficial al sello del edificio. Entonces, nosotros a través de muchísima información del edificio vamos a buscar de qué manera se puede optar por reducir un 20% de energía, 20% agua y 20% de energía incorporada en los materiales. Esto es nivel mínimo, después uno puede optar por mayor, no hay nivel de certificación como en LEED que tenemos plata, oro, platino, sino que digamos, tenemos este EDGE Advanced que identifica un ahorro mayor o zero carbon hacia lo que es energía. Si logro esos 20%, ya automáticamente lo certifico, pero si en algún área tengo menos de 20%, no se lograría certificar. Lo que buscamos acá, como un poco de lo que mencionaba María Fernanda, y creo que se empieza a dar, y cada vez más se está dando en las regiones, es buscar cómo, digamos, se puede considerar este cambio en el mercado, y cómo es que esto puede funcionar y cómo puede suceder. EDGE lo que brinda y apunta a que los bancos, digamos, empiecen a generar financiamiento, que los gobiernos empiecen a estar más interesados en este tipo de incentivos o permisos, digamos, de alguna manera que generen un código, o si vayan hacia lo que es la eficiencia energética, eficiencia del agua o, digamos, sustentabilidad global. Y esto se empieza a dar cada vez más y a medida que eso se da, digamos, es un sistema que lo que permite es que es, digamos, de alguna manera que cuando es catalizador, ¿no? Cuando una cosa se da, viene la otra y viene la otra y así sucesivamente, y EDGE es como el centro de por qué se está dando, y es porque es un sistema simple y fácil de utilizar para países emergentes. Entonces, el alcance de la certificación EDGE tiene 5 tipologías principales. Dentro de estas tipologías vienen otras más que se anexan, pero principalmente trabaja sobre todo lo que es residencial, comercios, hoteles, oficinas, hospitales. También están centros deportivos, que ahí es donde, por ejemplo, entra el Estadio de La Plata que nosotros certificamos. Hay, digamos, cada una de estas tipologías uno tiene que seleccionar con cuál va a estar utilizando, se tiene que asegurar que haya uno o más ocupantes dentro del edificio y que sea por lo menos 200 metros cuadrados. Esto no es 200 metros cuadrados, es para grandes, no para residenciales. Una residencia puede ser de 30 metros cuadrados, ¿no? Entonces, la visión del programa del Banco Mundial, esta es la meta, ¿no? Hacia dónde se quiere ir. Se quiere asegurar que a través de toda esta utilización de la certificación EDGE podamos ahorrar importantes cantidades a nivel mundial de ahorro del agua, de ahorro de energía, de emisiones de CO2. Entonces, el Banco Mundial no tiene una visión simple, digamos, no es que qué pasa si un edificio certifica, sino una visión de generar un programa que sea de impacto mundial, que empiece a ser, digamos, de alguna manera que lo empiecen a utilizar muchos proyectos y que sea masivo. Un poco sobre los roles y cómo funciona la certificación. Entonces está el IFC, que es la banca privada del Banco Mundial, que es el ente de EDGE que tiene un equipo global. Por otro lado tenemos el certificador EDGE, que es el GBCI, que emite el certificado. Y luego tenemos el cliente que está interesado en certificar. El cliente contacta al experto EDGE, el experto EDGE y el auditor se unen como para que el auditor audite lo que el experto EDGE dice y recomienda el certificador, que sería el GBCI, la emisión del certificado. Este es un poco cómo se vería esos roles. Pues si alguno es cliente, lo que debería hacer es contactar al experto EDGE, o sea, nuestra compañía, como para que los acompañemos en el proceso, y si alguno es experto EDGE, puede directamente ir hacia el auditor. El certificado es un certificado preliminar y un certificado final. El certificado final contiene la revisión también de todo lo que sería el diseño. Hay proyectos que optan, digamos, están en finales ya de construcción y esto es válido porque, digamos, la certificación EDGE no es como la certificación LEED que mira el proceso de construcción, sino que se centra en energía, agua y materiales. Dejamos de lado de alguna manera todos los que son los procesos constructivos en cuanto a la polución que se genera ambiental durante la construcción o los residuos de obra, sino que se focaliza entre estas 3 áreas. Entonces hay muchos proyectos que están siendo certificados durante la construcción. A poco tiempo de finalizarse el edificio se decide que se quiere certificar EDGE y es posible. Si el edificio cumple con el estándar, si el edificio ya tiene contenidos de sustentabilidad, puede certificarse antes de haberse terminado, ¿no? Entonces, en este caso se entrega un certificado solamente, que sería el certificado final.
El certificado preliminar sería todo lo que sería la base de diseño, y el certificado final es con la construcción. Edge también lanzó, digamos, la posibilidad de un edificio en operación, suponete un edificio en operación que cumple con el estándar de Edge, es el mismo estándar, no es diferente entre diseño, construcción y operación, es el mismo estándar, lo que demostrás es que tu edificio es eficiente tal cual está construido, y eso también es válido. Así es como se ven los precertificados y certificados. El precertificado de diseño, la validez es de 12 meses después de que el proyecto haya terminado y 36 meses después de la emisión del certificado. O sea, si yo tengo un edificio que va a construirse en 6 años, suponete, se me va a vencer en algún momento el precertificado, ¿no? Que bueno, que no es muy normal, por eso lo de 36 meses es un tiempo amplio, pero lo que se quiere buscar es generar una validez a la precertificación y no dejar proyectos como sin concluir. Y también otro aspecto importante es que para el diseño y construcción, digamos, la auditoría debe darse 12 meses posteriores hasta que se terminó el edificio. Por eso es que, digamos, también se puede hacer la auditoría 2 meses o 3 meses después de que se termine el edificio. Eso es un aspecto importante. Acá tenemos cómo se ven los certificados. El certificado indica bien claramente cuáles serían los ahorros. Como ven, está firmado por el World Bank con el IFC, por el GBCI, quién lo certifica y cuáles fueron las medidas que fueron optadas, ¿no? Acá indica claramente el proyecto, y como ustedes ven dice unidad, por ejemplo, 101. En este caso lo que queremos mostrarle es que lo interesante de este certificado es cada departamento, si estaríamos hablando de un proyecto de viviendas, cada unidad funcional obtiene su sello. Digamos, el sello, si bien cuando hablamos de un edificio de oficinas es que toda la oficina se certifica, o un hospital, todo el hospital se certifica, cuando hablamos de vivienda es cada unidad funcional. Entonces, dependiendo de la cantidad de unidades funcionales, uno establece cuáles serían las tipologías a sellar y se entrega un certificado por departamento. Un poco sobre la metodología, ahora más a fondo de la metodología y el estándar de Edge. Estos son los niveles de información importantes, digamos, para tener en cuenta. Por un lado están todos los estándares, cuáles serían los estándares que está utilizando la normativa Edge. La normativa Edge utiliza todos los estándares locales y estándares internacionales como las normas ASRAE o la CN, que son estándares internacionales a nivel de sustentabilidad y eficiencia energética. Todo lo que serían los datos locales que les estaba comentando son, digamos, las condiciones climáticas del lugar, los costos de los materiales, las tarifas, por ejemplo, de energía, todo esto es específico para mi país, entonces, o mi ciudad mismo dicho, ¿no? Entonces, cuando yo selecciono, por ejemplo, que estoy en Santiago de Chile, estoy hablando de que las tarifas energéticas y el ahorro energético que genero sobre mi proyecto es, digamos, traducible a la realidad del país. Y también los datos del edificio. Cuando yo calculo, digamos, la línea de base y esos ahorros, la geometría, el tamaño y la orientación son los mismos entre mi línea base y mi línea propuesta. Esto es muy similar a cómo funcionan todos los diferentes sistemas de simulación. Como les mencionaba, lo de las tipologías para edificios residenciales, dependiendo si es un dormitorio, 2 dormitorios, 3 dormitorios, se van generando diferentes tipologías. También si tenemos un proyecto, por ejemplo, de hotel, oficinas o un comercio, se van armando diferentes archivos y sistemas de análisis para estos proyectos. Acá, como pueden ver, esto de la geometría que les comentaba, la línea base con la línea mejorada, lo que uno busca es aplicar la misma geometría y ver cómo genero mayores cambios con los criterios de reducción, por ejemplo, de fachada contra vidriado, o la geometría específica como aleros, y bueno, obviamente las instalaciones del edificio. Si yo consideraría mi edificio como línea base, como 0% de ahorro, serían como los gráficos, ¿no? No tendría ningún tipo de ahorro entre cada uno de estas secciones de energía, agua y materiales, pero en el momento que yo a la línea base le empiezo a incorporar medidas de eficiencia, medidas de eficiencia de energía, de agua, energía incorporadas materiales que están muy relacionadas entre sí, ahí empiezo a generar esta reducción.
Y esta reducción se ve, digamos, simple en los gráficos, como la diferencia que se va consiguiendo en cada uno, y me tengo que asegurar que en todos esté por encima del 20%. En el momento que no estoy por encima del 20%, por ejemplo, no lo lograría pasar. Otro aspecto interesante que se ve en la certificación EDGE es esto, el motivo que les estoy mostrando todo esto, es por el concepto de la energía virtual. Está también la posibilidad, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de un residencial, que no estemos instalando aire acondicionado o que no estemos instalando calefacción, y esto es una instalación a futuro. Entonces, esta energía se ve como energía virtual, porque se entiende que en muchas regiones uno tiene que tener algún tipo de acondicionamiento, digamos, que no sea pasivo. Entonces, en el momento que incorporamos esto, digamos, uno puede tomar reducciones también sobre estas estrategias que no está realmente instalando. Por ejemplo, como un contrato con el inquilino de que se instalen los equipos a futuro. Bueno, entrando un poco, ¿cómo es lo que es eficiencia energética? Nuestra manera de trabajo es un equipo integral de trabajo. Nosotros trabajamos en sinergia con todos los especialistas del área de energía, que sería, por ejemplo, el proyecto de arquitectura, el equipo de arquitectura, los asesores de aire acondicionado, sanitaria, iluminación, automatización, energías renovables, y todos juntos empezamos a tomar definiciones sobre el proyecto. ¿Cuáles son las reducciones y qué es lo que estamos buscando lograr? Son medidas de eficiencia energética, ¿no? Estas medidas de eficiencia energética se traducen a varias estrategias, por ejemplo, como ustedes ven, HMS, porque estamos hablando de Homes, Energía 01, son todas las medidas del sistema de certificación EDGE, donde hablamos de la reducción de la fachada, pinturas reflectivas, por ejemplo, para paredes, para techos, control solar cuando hablamos de parasoles, también tomamos en cuenta el aislamiento térmico en paredes y en techos, los vidrios, los tipos de vidrio, si tiene ventilación natural. Entonces, cada una de estas estrategias, digamos, se consideran como sistemas, digamos, que van incluidos dentro del edificio que se pueden optar. Cuando nosotros vamos más allá de la arquitectura, que es como la base, siempre tenemos que hablar de una arquitectura sustentable, si se puede, digamos, no ir directamente para el aire acondicionado o las calderas de alta eficiencia, porque estos son ya consumidores de energía. Entonces, lo interesante es trabajar primero sobre un proyecto de arquitectura que sea sustentable, digamos, con todos los medios de análisis de arquitectura pasiva, y después incorporar todo lo que serían instalaciones. Entonces, todas estas son diferentes estrategias que se va buscando, y en cada una, como ven, por ejemplo, sistema de aire acondicionado eficiente con un COP de 3.5, esta sería, por ejemplo, la línea base, ¿no? Buscamos que como mínimo, si pondríamos un aire acondicionado, que el coeficiente de performance sea de 3.5 y no menor. Y así se va estableciendo, digamos, cuánto es la eficiencia que se va ganando sobre el edificio. En agua también, en agua trabajamos sobre todo lo que serían griferías de bajo consumo, después todo lo que serían sistemas de recolección y reciclaje de agua. También de la misma manera que en energía, digamos, en todo lo que es las instalaciones, lo que buscamos es que las griferías tengan como línea base por lo menos, no más de 8 litros minuto, por ejemplo, para duchas o grifos sanitarios. Ahora avísame si hay alguna consulta, porque yo no tengo el chat abierto y me encanta que hagan preguntas. Y, sí. Adelante, por ahora no tenemos ninguna consulta. Perfecto, perfecto. Estamos aguardando que termines y después podemos hacer. Bueno, dale. Tenemos unos minutitos para preguntas también pensados. Bueno, así que todos los diapositivos, digamos, eficientes de agua, claramente uno con reductores de caudal, con seleccionar griferías eficientes. Un aspecto muy importante y que quiero que todos tengan en cuenta son las presiones del edificio. Si nosotros tenemos un edificio con mucha presión y una grifería que no está, digamos, no funciona de forma regular entre las diferentes presiones que pueden surgir en el edificio, lo que eso genera es que en algunos pisos puede haber mayor consumo de agua que en otros, entonces es bueno también pensar en reductores de presión dentro del edificio o griferías que tengan esta posibilidad de reducir digamos, trabajar siempre a la misma caudal sin depender de la presión. Después está el aspecto de sistemas de recolección de agua de lluvia. Entonces, cuando hablamos, bueno, de grifos, se miden estos grifos, se verifican, por eso la importancia, ¿no? Se miden y se verifican los consumos de agua en cada uno de los espacios, esto es durante la auditoría, los sanitarios que pueden ser, por ejemplo, de doble descarga.
y ahí va hacia lo que es los sistemas de recolección de agua de lluvia. Importante es para qué se recolecta ese agua de lluvia. O sea, Edge no premia si yo recolecto el agua de lluvia solamente para recolectarla y usarla para paisajismo. Si bien en algunos proyectos sí eso es premiable, porque no sé si yo estoy hablando de un estadio o estoy hablando de un hospital o espacios, no sé, donde uno, digamos, de alguna manera esa reducción de agua automáticamente vaya aplicada a lo que es el mayor consumo de energía, sí es lo que es paisajismo cumple, pero cuando estamos hablando más para el lado de viviendas, lo interesante es cuando las empiezo a utilizar. La recolección de esa agua de lluvia la uso para un bien dentro de mi edificio. Bueno, también está, acá vemos, por ejemplo, el agua de lluvia, por eso decía que tiene que utilizarse dentro del edificio. Después, los reciclajes de aguas grises o aguas negras. Esto, digamos, aguas negras, por ejemplo, casi que no se ve en los proyectos, se ve mucho de aguas grises y más que nada recolección de agua de lluvia. Así que ahí ven un sistema de cómo sería esto dentro de un proyecto, ¿no? Y por último, medidas de eficiencia en materiales. Esto yo creo que es lo que más genera dudas de cómo Edge lo mide y es súper interesante por la simpleza que nos da de alguna manera poder entenderlo. Entonces, acá lo que nosotros hacemos es analizar cómo es el sistema constructivo del edificio y también dependiendo en todo lo que cargamos de la materialidad y la geometría del edificio, esto impacta sumamente por la geometría, digamos, por la cantidad de material que nosotros estamos identificando para cada uno de los espacios de la vivienda o del proyecto. Entonces, por ejemplo, las losas, la construcción del techo y las paredes, y según el tipo, nosotros lo que buscamos es que el ciclo de vida del material reduzca, digamos, de alguna manera el consumo de energía. Esta definición no la tomamos nosotros, no es que nosotros tendríamos que hacer un análisis del ciclo de vida de cada material a utilizar, sino que ya el Banco Mundial lo que ofrece es un análisis previo, muy amplio, de todos los sistemas constructivos. Entonces, en el momento que yo, por ejemplo, selecciono una losa reforzada en concreto en obra, lo que yo estoy diciendo es, bueno, cuántas alternativas se generarían por los diferentes materiales a seleccionar. Y de esa manera podría buscar una alternativa a este material para reducir reducir mayor energía incorporada en los materiales. Entonces, en el momento que voy a seleccionar, por ejemplo, la losa, tengo un montón de desglose de diferentes materiales que me interesaría trabajar. Y de esa manera ir viendo cómo puedo ahorrar mayor energía incorporada en los materiales y generar mayor eficiencia. Bueno, acá terminando, creo que ya barrí un poquito todo lo que sería la norma. Si hay alguna duda, obviamente, y me salté algo, me encantaría responderlo. Me gustaría dejarles a ustedes también para que conozcan casos de estudio de éxito en nuestro país y en el resto de la región. Por ejemplo, Hospital Alemán, Caso Olivos en Chile, va a ser la primera casa certificada en Edge. Torre Huergo, que es un proyecto residencial muy grande acá en Capital, en Argentina, que es de Consultatio. Plaza Bellet, que es el primer edificio en Santiago de Chile que es certificado Edge, es un edificio tipo hotelero, para renta hotelera. Oceana Puerto Madero también, Alley, Maral Explanada en Mar del Plata, muchos edificios residenciales, el Estadio de La Plata que les había comentado, que alcanzó fantásticos ahorros, el Centro de Rehabilitación, por ejemplo, de Pilar, también para hotelero. Y, por ejemplo, este proyecto es increíble, Viviendas YPF, no sé cuántos de ustedes de acá son de Buenos Aires, pero el barrio 31 fue totalmente construido, digamos, por el gobierno anterior, donde lo que hicieron fue hacer viviendas sociales y todas estas viviendas fueron certificadas Edge. También CEDEL, que fue el primer proyecto que Sorab les comentaba antes, certificado. No sé, Sorab, si antes de empezar a hacer preguntas querés comentar algo. Voy a parar de compartir, así puedo ver a todos. Gracias, gracias, Nika. Fue extraordinario. Cada vez que escucho a Nika realmente aprendo más de los sistemas de certificación y surge también más entusiasmo para ver cómo podemos hacer más amigable en cuanto a los procesos, y realmente creo que, Mika, tu experiencia a nivel de cantidad de edificios que has estado trabajando nos puede ayudar muchísimo a los que estamos aquí en el webinar
para comentar desde tu punto de vista como una profesional que conoce las normas LEED, y las normas EDGE, y las normas WELL, que sos experta en todos ellos. ¿Cuál es tu recomendación para el mercado residencial en especial, ¿no? El mercado que muchos de nosotros aquí estamos en la parte de unidades funcionales, ¿no? Comparando con LEED para hacer o EDGE, los dos son sistemas fantásticos para aplicarse, más para comenzar en ese segmento vertical de mercado que serían residencias, ¿no? Donde nosotros estamos haciendo construcciones y quizás los arquitectos que estamos aquí presentes, nuestros diseños están sustentablemente. ¿Cuál ha sido tu experiencia a nivel de una evaluación regional en Chile, en Argentina, en Colombia, ¿no? O en República Dominicana, donde se ha hecho obras? ¿Cómo es la facilidad del sistema de EDGE para hacer en ese tipo de segmento de mercado, ¿no? Gracias, sí. Realmente yo considero, y creo que nosotros consideramos que la certificación EDGE es la más óptima para utilizarse en todo lo que es el mercado residencial, es la que más crecimiento tuvo. Muchos de los clientes lo que primero consultan es cuánto me van a pagar por haber certificado EDGE mi edificio, y creo que la respuesta de eso es que, digamos, es un crecimiento de mercado que nosotros vemos que antes, si bien nadie certificaba, o nadie aplicaba sustentabilidad, ahora hay cada vez más edificios que aplican sustentabilidad y que certifican, y hay más interés en el mercado, y cada vez más gobiernos y bancos que están financiando este sistema de certificación. Y el motivo que, como mencionaba antes, que todo esto se está dando es que la certificación EDGE es muy económica en comparación a otros sistemas de certificación, y es por eso que se opta para todo lo que es viviendas. Porque, digamos, como la mayoría de los edificios de vivienda son vendidos una vez que están construidos, o sea, que el desarrollador los construye y es para venta automática o hasta preventa en muchos casos, el sistema de certificación lo que da es una facilidad en todo el proceso. Es un sistema muy sencillo en cuanto a lo que es documentacional, en comparación con WELL, con LEED, con Passive House, con BREEAM. Entonces, es mucho más sencillo el proceso, y cómo es que, digamos, por eso se centra en esas tres áreas, y también por el compararse contra la línea base local y no contra la línea base, digamos, de ASRAE, por ejemplo, 90.1/2010, o Passive House, que hay que verificar todos los temas de filtraciones y blower doors, o sea, tienen mucha simpleza en el producto, y es por eso que solamente se utiliza en países emergentes y no, digamos, no se puede certificar en otros países. Porque lo que busca el Banco Mundial es justamente eso, generar un programa económico y fácil y accesible para que sea, digamos, utilizado por todos. Entonces, ese es el sistema que más optamos y más recomendamos y más vemos de crecimiento. A su vez, el hecho de que, digamos, cada unidad funcional obtiene sus sellos es un reconocimiento muy importante desde el desarrollador para el potencial comprador o inquilino, digamos, de que tiene su unidad sellada, y sellada no porque yo digo que soy sustentable o que estoy entrando en un edificio sustentable, sino por, digamos, el mismo Banco Mundial, IFC, GBCI, o sea, son entes altamente reconocidos. Entonces esto da como un compromiso muy grande para hacer el proyecto, ¿no? Estás en mute. Y siento que me dijiste algo más y quería contar algo, pero bueno, no recuerdo qué era. Excelente, excelente. No, muy bien, mira, muchísimas gracias. También queríamos comentar, como estamos poniendo en el chat, de que vamos a tener certificados también para los participantes, que no nos vamos a olvidar de eso para comentar. Y también quería consultarte, ¿cómo ves si que yo necesito hacer una evaluación de mi edificio, de lo que estoy diseñando actualmente, ¿no? ¿Cuál sería el proceso para que puedas ayudarme a mí para ver como un desarrollador o un arquitecto lo que estoy diseñando a nivel de mi pensamiento y lo que estoy haciendo, cómo se evalúa eso? Si estoy bien, estoy muy lejos de lo que se piensa para EDGE, o puedo acercarme hacia mi diseño o sistemas de selección. Bueno, nosotros hace un tiempo decidimos empezar a hacer este análisis para digamos, para nuestros clientes que están interesados y que hay un interés para certificar, poder hacer un análisis preliminar del edificio para ver cuáles son las posibilidades que tienen. Por eso es que muchas veces estamos en proceso de certificación de edificios que están ya en proceso de construcción, porque vemos que cumplen con esta línea base local. Lo que yo siento es que los que estamos acá
hoy y los que se van sumando a estas conversaciones que tenemos es gente que está, digamos, liderando el mercado de la sustentabilidad. Estamos casi todos los que estamos acá somos de países emergentes, donde la sustentabilidad es algo nuevo, hablar de certificaciones aún más nuevo, y es importante, digamos, liderar este mercado y hacerlo, digamos, reconocernos por hacerlo de esta manera. Entonces, seguramente que los proyectos de todos los arquitectos que están en esta mesa hoy en día son proyectos que tienen incorporados cuestiones de sustentabilidad, que están interesados, si no lo tienen, de incorporar algún aspecto. Entonces, para mí es cuestión de analizar cada proyecto, ver qué posibilidades hay, y siempre ver la economía de valor. O sea, nosotros nos centramos mucho en que un proyecto sustentable es sustentable por todo lo que incorpora dentro del edificio, por aspectos, digamos, de energía, materiales, agua y también economía. Entonces jamás vamos a hacer un proyecto que cuesta digamos, muchísimo para lograr la eficiencia, si esto se puede conseguir con estrategias más simples como ventilación natural, bueno, algún tipo de aislación. Entonces, nuestro barrio es muy integral en cuanto a lo que es eso, ¿no? La sustentabilidad en todas sus formas. Muy bien, excelente, Mica. ¿Qué te parece si vemos un video de una de las obras que mencionaste, que fue muy interesante, ¿no? Todos nosotros conocemos de alguna forma al arquitecto César Pelli, con bueno. sus obras en el mundo, ¿no? Hemos elegido dentro de tus obras que comentaste un pequeño video de 2-3 minutos. Mientras vemos el video, también podemos tener algunas preguntas que nos vienen a la mente y después podemos ver. No sé si nuestra especialista y grupo técnico están preparados para poder ver el... Gracias, sí. Estoy encantado de poder diseñar este conjunto de torres en Mar del Plata, justo frente al mar. Hemos diseñado unos edificios que capturan el espíritu de construir junto al mar, amables, que tienen ondulaciones que uno lo hace recordar al movimiento de las olas, muy abiertos, muy transparentes, que uno desde adentro va a poder pensar que está volando sobre el mar. Cada edificio es como agregar 1 o 2 pinceladas en el lugar preciso. Y si el edificio es bueno, contribuye un poquito a hacer a toda la ciudad mejor.